Pido. Eh, ¿Tiene alguna idea de cómo hacemos para aprendernos de alguna manera todos los axiomas y todos los teoremas de lo que sería el álgebra de Boole? De álgebra de Boole, de álgebra de Boole. Sí, sí, sí. Para mí, el consejo más fácil, la manera más fácil de acordarme es pensar que, espérate que en la representación geométrica que tiene un álgebra de Boole, la representación geométrica que tiene un álgebra de Boole, que sería que uno la podría pensar como el 0 acá, que es el elemento más chico, y el 1 acá, que es el elemento más grande. Entonces vos nunca, el conjunto álgebra de Boole puede ser infinito pero acotado. Es decir, nunca te vas a poder ir por abajo del 0 ni por arriba del 1 que tiene el álgebra de Boole, ¿no? Ya hemos hablado varias veces que no es el 1 de los números reales. Entonces, por más que vos al 1 le sumes cosas, nunca te vas a poder pasar del 1. Y por más que al 0 le multipliques cosas, nunca te vas a poder pasar del 0, ¿no? Entonces, eso te hace que esta propiedad importante, que sería que x más 1 siempre te va a dar 1. Y la otra propiedad importante, que x por 0 siempre te va a dar 0. ¿Está bien? Entonces, esas dos propiedades que son muy importantes. Después, pensar lo en conjunto, quién sabe. El más se identifica con la unión. El producto se identifica con la intersección. Entonces, el más o este símbolo acá, está indicando, no sé qué le pasa, lo acabo de cargar y no quiero escribir. Está sucio de tiza. Este símbolo indica el más grande de los dos. Si yo escribo X supremo Y, tiene que ser, si es alguno de ellos, es el más grande de los dos. Y si no, un elemento que sea más grande de los dos a la vez. Bueno, entonces fíjate que esa es la propiedad que tiene la unión de conjuntos. La unión siempre contiene A y la unión siempre contiene a B. Y es, por otra parte, el menor conjunto que contiene a la vez A y B. La unión de dos conjuntos es el menor conjunto que contiene a la vez A y B a la vez. Bueno, entonces, la unión yo la identifico con la suma o con este supremo, se llama. O con y la intersección la identifico con el ínfimo. ¿Qué pasa si vos haces A intersección B? Siempre está dentro de A y siempre está dentro de B, la intersección. Entonces, es más chiquito que los dos que se están haciendo la intersección y es el más grande con esa propiedad. Entonces, esto te permite acordarte, ¿no?, de que, bueno, entonces cuando vos haces X supremo Y, o lo que es lo mismo con la otra notación, X más Y, te va a dar un elemento que está por arriba de X e Y. Si acá tenés X, acá tenés Y, acá tenés X más Y. Y acá tenés X por Y. Entonces, esto se te forma este cuadradito, cada dos elementos se forma un cuadradito así. Que si X estuviera contenido en Y, como pasa en la unión o en la intersección, se pueden pegar. Este podría estar acá o este podría estar acá, depende, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso depende? Suponete que A
por el conjunto 1, 2. Y B el 1, 2, 3. Si ustedes hacen A unión B, les da a 1, 2, 3. ¿Y por qué me da 1, 2, 3? Y porque el A está contenido en B. Entonces, cuando yo fabrico la unión, me da el más grande de los dos. Y si en este caso mismo hago la intersección, me da A, porque es el 1, 2. ¿Está bien? Entonces, es lo que yo les decía, que a veces la unión o la suma o el supremo se le puede juntar con alguno de estos dos si uno está contenido en el otro. Piénsenlo en este ejemplo. Bueno, entonces la identificación de las operaciones esas con la unión y con la intersección, y piensen cómo son las propiedades que tiene la unión y la intersección. La unión es conmutativa, la intersección es conmutativa, la unión es asociativa, la intersección es asociativa, la intersección se distribuye en la unión se distribuye en la intersección. Digamos, si ustedes están más familiarizados con conjuntos que con proposiciones, entonces identifiquen estas operaciones con unión e intersección. Y después con el complemento, ¿no? El complemento, ¿qué era el complemento? Y era estar... ¿Cuándo puedo hablar de complemento? Cuando tengo un conjunto universo y las propiedades que tiene un elemento, subconjunto de este universo A unido con su complemento, me va a dar el total. Ustedes tienen el A adentro del universo. Entonces esto que yo rayé es el complemento de A. Y si hago la unión, me da el universo. Si hago la intersección, como no hay nada que esté afuera y adentro de A la vez, me va a dar vacío. Bueno, eso me permite que propiedades, y bueno, que X por X', acuérdense que así señalamos el complemento, a este lo llamamos el complemento de X, me da el 0. Y X más X' me da el 1. Porque, ¿qué pasa? El 1 es el universo de un álgebra de un cualquiera y el 0 es el vacío. Está representado por el 0. Entonces, para el álgebra del conjunto de partes. Esa es la que tiene que tener. A mí me resulta más fácil pensarlo así. Digamos, las cosas cuando uno las aprende de memoria, la memoria de no toda la gente funciona igual. Entonces, ustedes agárrense un ejemplito que les resulte fácil de acordarse, para acordarse cuáles son las propiedades que tiene el álgebra de Boole. Entonces, no sé si me entendiste, creo que el que me hablaba era Robertino, ¿no? Sí, profe, sí. Ahora me quedó claro. O sea, asociarlo Entonces, con otras asócienlo con cosas algo que que... ustedes conocen bien. Esa es la manera de acordarse, ¿de acuerdo? De las cosas. Es decir, es como que uno hace una regla lo que se llama una regla mnemotécnica, ¿no? Es decir, Claro. tener una regla que me asocie la memoria con algo que yo conozco bien. Lo mismo hacemos a veces para acordarnos de los números de teléfono, para acordarnos de un montón de cosas. Usamos algo que nos resulte fácil o que la memoria nos la regule, de alguna manera decirlo, ¿no? O ponemos letras especiales indicando algo. Bueno, acá para los axiomas son varios y también son varias las propiedades. Pero intenten ver en qué manera lo pueden asociar con las propiedades que ustedes ya conocen, o de los conjuntos, o de las proposiciones, en función de las equivalencias lógicas. Acuérdense que en las proposiciones no tenemos igualdades, sino equivalencias lógicas. O qué propiedades de los números se trasladan a esta álgebra de Boole. No se trasladan todas, obvio,
¿no? Fíjense que esto para nada, esto para nada, si yo pienso que el complemento es el opuesto, esta sí anda bien, pero después que x más 1 me dé 1 siempre, para nada, ¿eh? Entonces, algunas son parecidas, y hasta ahí, ¿no? Y otras no tienen nada que ver. Pero ayuda a tener un ejemplo típico, que para mí el más típico de todos, y creo que es el más fácil, por donde pueden entrar, es el de el conjunto de las partes de un conjunto con las operaciones de unión, partes de A, por la unión, la intersección, el complemento, el vacío y A. Donde este es el conjunto subyacente del álgebra. Este va a ser el más, este va a ser el punto, este va a ser el complemento, este va a ser el 0 y este va a ser el 1. Para una álgebra genérica, así traduciríamos sus operaciones, o al revés. Si yo primero me doy el álgebra de Boole y esta la un ejemplo típico, o si pienso que tengo esto y miro qué propiedades tiene, la generalizo y obtengo una álgebra de Boole cualquiera. Eso, piensen, me parece que es el ejemplo que más ustedes dominan. Entonces piensen cuáles son las propiedades de la unión, la intersección y el complemento que valen. Y eso les va a permitir tenerlas para una álgebra de Boole arbitraria cualquiera. Es una recomendación, no quiere decir que para todos funcione igual. Hay gente que tiene mucha memoria, y si tiene mucha memoria, entonces agarra y se los acuerda, las acciones de memoria, ¿no? Bien, no sé acá qué comentario están Muchas haciendo. gracias, profe. No, por favor. Los axiomas, acá no sé cómo venía la consulta. Los axiomas no hay que probarlos. Pero acá parece que te dice, por la contestación, esperen que a ver quién es el que pregunta. Cristian Torres. ¿Me podés? ¿Tenés micrófono o no? Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu duda? Pasa que había un ejercicio 11 que decía que si A complemento era igual a -1. Creo que tenía que comprobar por los axiomas, en ese caso. No, pero a ver, espérate un poco. Dictame todo. Dale. ¿Cómo empieza el ejercicio? O sea, te dice que B es igual al conjunto de los enteros. Tengo los enteros. Sí. ¿Qué operaciones? Tenés la suma, la multiplicación, el complemento y el conjunto de partes que es 0 y 1. El álgebra de Boole. Entonces, donde esta suma es la suma usual. Sí. El producto es el producto usual. Sí, de enteros. Y el complemento es el opuesto. Es decir, si yo tomo X', está definida como el opuesto de X, es decir, menos X. Claro. Y
Entonces, el 0 es el 0 usual. ¿Qué quiero decir con el 0 usual? El 0 es el neutro para la suma de los números enteros. Y 1 es el neutro de punto en Z. ¿Bien? Entonces, te pregunta si esto es una álgebra de Boole. Sí. Con las operaciones así definidas. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tomás, bueno, tendría que verificarse todos los axiomas. Tendría que verificarse todos los axiomas de una álgebra de Boole, pero con que no se verifique uno, ya está. Bueno, hay varios donde falla. Por ejemplo, fijémonos lo siguiente. Uno de los axiomas dice que x más x' te tiene que dar el 1 del álgebra. Y acá te pusieron que el 1 del álgebra es 1. Después tiene que verificarse que x por x' te tiene que dar 0. Tenés esos dos axiomas. Esos son axiomas. Bueno, vamos a mirar si esos axiomas se verifican. Después hay otro axioma que es x más y por, vamos a poner, la suma se distribuye en el producto, ¿no? Entonces, la suma por, vamos a poner otra letra, z por w, por ejemplo. Vamos a poner ZW, vamos a poner letras distintas. Después veo cuáles son. Entonces, esto tiene que ser igual a esto por esto. Estoy escribiendo mal, discúlpenme. El producto se distribuye en... que la suma se distribuye en un producto. Entonces, si tengo X más Y, que el producto, que la suma se distribuye en el producto por Z por W, estoy escribiendo mal, perdónenme, X más, sería así, uno solo tengo que poner este lado, X más Y por Z, tiene que dar X más Y por X más Z. Bueno, fíjense que estos dos andan mal, esos tres axiomas andan mal. Si ustedes tienen que lo que llaman complemento es el opuesto, entonces miren, si ustedes toman el número 16, que pertenece a los enteros, obviamente, si toman 16', de acuerdo a como me dijeron que es el complemento, va a ser menos 16. Entonces, hagan 16 más menos 16, como la suma es la usual, esto me da 0, y el 0 es distinto del 1. Por lo tanto, ya comprobaría que esta no se cumple. Ya con eso ya liquidé que fuera una álgebra de Boole. Bueno, si en lugar de ese axioma se me ocurre pensar en 16 por menos 16, se dan cuenta que eso no da 0. ¿Está bien? Entonces no se cumpliría este axioma. También sería mentira este axioma. Si toman tres números, alcanza con 1, pero yo les digo el que podrían elegir para decir que esto no es una álgebra de Boole. Hay otros, pero bueno, no importa. Con uno me alcanza. Pero fíjense que si uno hiciera 5 más 4 por 8, ¿está bien? Esto sería 5 más 32, que da 37.
Ahora, se hacen 5 más 4 por 5 más 8 sería 9 por 5 más 8 es 13. 9 por 3, 27. 9 por 1, 9 y 2, 11. Da 117. Entonces, este axioma de la distributividad de la suma en el punto tampoco se cumple. Es decir, hay varias maneras de justificar, no una sola, de que el conjunto de los enteros con la suma y la multiplicación usual, tomando complemento el opuesto del número, el 0, neutro de la suma, y el 1, el neutro para el producto, no verifica ser una álgebra de Boole. Si ustedes acá en lugar de Z ponen Q o ponen R y dejan todo igual, tampoco va a ser. Porque yo tomé como ejemplo números enteros. Bueno, pero si para los enteros no vale, tampoco vale para los reales, porque los reales están adentro de los enteros. Entonces, si no vale en los enteros, tampoco va a valer para los reales, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Si en los enteros me falla, como Z con la identificación está contenido dentro de los reales, entonces, si hay algún número real donde no se verifica, no va a valer en todos los reales. Bueno, entonces alcanza a comprobar que, como hicimos acá, con estos reales que tomamos, perdón, enteros que tomamos como ejemplo, también me sirve eso para decir que si yo tomo en los reales la operación de suma usual, la de multiplicación usual, como complemento que lo opuesto de un número, el 0, y el 1, comunes de nuestra infancia, esta estructura, así, nunca va a ser una álgebra de Boole. Los mismos ejemplos que tomé antes me sirven. ¿Está claro? Porque ese es un ejercicio que tienen por ahí y a veces dudan. Profe, y en este caso, ¿habría alguna manera de hacer que, por ejemplo, en vez de poner los reales, poner algún conjunto o algo que con estas con estos axiomas que nos tira se cumpla que sea álgebra de Boole o sería imposible? Para los reales, tendría que definirle otra operación. La operación de suma usual y el resultado usual no anda. Ah. Con la suma usual y la multiplicación usual no va a ser álgebra de Boole. Fíjate vos, esto está muy lindo, espero que a todos les guste lo que estamos haciendo. Fíjate que si vos considerás un subconjunto de los reales, que podés tomar como subconjunto de los números reales, el 0 y el 1. Pero ya la suma no es la usual. Y la multiplicación tampoco es la usual. Y el complemento tampoco es el usual. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? ¿Se acuerdan que definimos adentro del 0 y 1? El 0 y 1 efectivamente es un subconjunto de los números reales. Pero ahí definimos nuevas operaciones en el conjunto 0,1. ¿Se acuerdan que esa fue la que yo llamé B0 a esta? Y que teníamos una suma definida por una tabla. Entonces, 1 más 1 me daba 1, 0 es el neutro. Entonces, esa es la tabla de suma. Es una nueva suma, donde efectivamente el 0 es el neutro.
0 sumado con cualquiera me da el otro, ¿no? 0 más 1, 1. Pero acá la novedad es que 1 más 1 me da 1. Es novedoso eso. Y después tenemos una multiplicación que si multiplico por 0 me da 0 y 1 por 1 me da 1. Esta es más, como más parecida a la multiplicación usual. Pero ahora, ¿quién es el complemento de un elemento? Bueno, va a salir, si miramos un poco, que el complemento de 0 va a ser el 1 y el complemento del 1 va a ser el 0. Es decir, tengo pocos elementos en esta álgebra, en este conjunto. Este conjunto lo algebrizo como álgebra definiendo una nueva suma, totalmente nueva, porque fíjense que 1 más 1 me da 1. Y después el opuesto, claro, acá necesito opuesto para dos elementos normales, porque los únicos que viven en este conjunto donde he definido estas operaciones son el 0 y el 1. Entonces el complemento del 0 digo que es el 1, el complemento del 1 digo que es el 0. Entonces el dibujito de esta álgebra, acuérdense, tiene el 0 por abajo y el 1 por arriba. Ese es el dibujo del álgebra. Esta se acostumbra a llamar B0 o B directamente. Pero el álgebra es todo esto. Es el conjunto, las operaciones como estén definidas y quién es el 0 y el 1. Este es un álgebra B. Pero he tenido que modificar la operación. El B, conjunto subyacente, formado con 0 y 1, está adentro de los números reales. Pero le tuve que cambiar la definición de las operaciones, ya no es la suma usual ni la multiplicación usual, la que estamos considerando para que me resulte un álgebra de Boole. Porque como yo le tengo que hacer verificar algunas propiedades a la suma y al complemento, de acuerdo a lo que dice los axiomas para que sea un álgebra de Boole, entonces las operaciones no pueden estar definidas como antes, ¿no? Es decir, uno que haría en los reales, 1 más 1 me da 2, pero el 2 no lo tengo acá dentro de este conjunto, entonces me tiene que quedar cerrada. Para que me quede cerrada tendría que valer 0 o tendría que valer 1. 0 no puede valer, 0 no puede valer, ¿por qué? Y bueno, porque nosotros necesitamos que se verifique una propiedad ¿se acuerdan que la habíamos borrado? Que era una propiedad que tenía que verificarse en toda álgebra de Boole, que x más 1 siempre me diera 1. Es decir, que si al 1 le sumo algo, me tiene que dar 1. Esa propiedad tiene que valer en cualquier álgebra de Boole. Es una derivada, pero que se puede poner como, sale como axioma también. Bueno, entonces, ahí está. ¿Se entendió ahora? ¿Sí? Es decir, acuérdense que también nosotros habíamos trabajado en R2, por ejemplo, sumando puntos en el plano y qué sé yo, pero cuando los pensamos como pares ordenados de un álgebra de Boole 0,1, ya las propiedades, o mejor dicho, las propiedades no, las operaciones que tenemos que definir, las operaciones que tenemos que definir en esa álgebra producto son distintas a las que estamos habituados. Bien. A ver, ¿alguna otra preguntita? ¿Cómo anda, profe? Buenas tardes. Hola. Sobre el álgebra de Boole, redundando un poquito más. Sí. Sobre el álgebra de Boole de dos letras proposicionales, que hay un ejemplo en la práctica.
Sí, resulta que los átomos en el diagrama de Hasse no son siempre. exactamente P o Q, o sea, o no P o no Q, son dos conjunciones, y eso Sí. me confundió un poco. No sé Bueno, si bien. me Ahora puedes vamos. verlo. Bueno, Cuando uno tiene un dibujo de un álgebra de Boole, acuérdense que yo les dije, acá abajo de todo está el 0, arriba de todo está el 1. Entonces, arriba del 0 hay algunos elementos. Los que están inmediatamente arriba del 0, supongamos que fueran estas letras, y no hubiera más nada arriba, perdón, abajo, discúlpenme, me equivoqué, hablé al revés. Entre A y 0 no hay nada, entre B y 0 no hay nada, entre C y 0 no hay nada, entre D y 0 no hay nada. Bueno, estos elementos se llaman átomos. El nombre de átomo viene del hecho de que no se pueden dividir más. Si ustedes pensaran que esto está fabricado a partir de un álgebra de partes de un conjunto, estos serían los conjuntos unitarios, ¿no? Es decir, si ustedes tuvieran un A que fuera A, B, C, D, e hicieran el conjunto de partes de este A, lo primero que estaría acá sería el vacío. Después vendrían los conjuntos unitarios. Después vendrían los binarios, ¿no? Entonces, los binarios, por ejemplo, yo no voy a dibujar todo esto porque es un tío bárbaro, porque tengo 2 a la cuarta, son 16 sí, elementos. profe. La pregunta era que Sí, pero en los espera que te quiero átomos explicar. no eran. Sí, Bueno, te quiero explicar acá porque me parece que lo van a ver más fácil. Entonces, vos fijate que el conjunto, por ejemplo, AB, se puede descomponer en dos, ¿no es cierto? Se puede descomponer en a lo que le puedo agregar lo más sencillo de todos, que es el B. ¿Está bien? Es decir, el conjunto este se puede subdividir en dos conjuntos que también están en el conjunto de partes. Entonces, ustedes saben que antes del principio del siglo, cuando se logró romper un átomo, los átomos se pensaban que no eran indivisibles. ¿Está bien? Los átomos se pensaban que eran indivisibles. Hasta que la gente se dio cuenta que dentro de los átomos tenían electrones, tenían neutrones, tenían un montón de cosas, ¿no es cierto?, dentro de la materia. El avance del estudio de la materia, la palabra átomo perdió sentido. Átomo era algo contrario a átomo. Todo es algo que se puede dividir. Átomo es algo que no se puede dividir. Entonces, en un álgebra de Boole, los átomos son aquellos elementos que no se pueden dividir. ¿Está bien? No los puedo dividir. Y son, si vos lo pensás en el conjunto de las partes, serían los conjuntos unitarios. Porque esos conjuntos unitarios no se pueden dividir. Si los pensaras en dividir el conjunto unitario A, imposible, ¿no? Entonces, por eso se dice que el átomo es el elemento de un álgebra de Boole más próximo al cero. Si vos lo pensás en el álgebra de las partes, serían los unitarios, que son los elementos más próximos al cero. Ahora, ¿qué pasa si yo pienso, si fabrico un álgebra de Boole adentro de, tengo lo siguiente? Tengo las letras proposicionales, P y Q. Entonces voy a tener un conjunto H con las letras proposicionales P y Q. Y busco todas las fórmulas
generadas con P y Q. Entonces, voy a poder hacer a partir, bueno, ¿con qué operaciones? Con la operación de disyunción y conjunción. Entonces, voy a tener P y Q, voy a tener P o Q. Ahora, vamos a, ahí en el apunte, también yo estoy explicando rápidamente, se habla de que le voy a agregar a todas las fórmulas generadas por P y Q, uno podría tener no P, podría tener no Q, ¿no es cierto? Esas también las puedo tener. Entonces, ¿qué ocurre? Si vos haces no P y P, ¿se acuerdan que esto da falso siempre, no? Entonces, dentro del conjunto de todas las fórmulas generadas por las letras proposicionales P, Q y negación, voy a considerar todas las que son equivalentes con ellas. Hay un montón de fórmulas equivalentes con P y Q. Y, por ejemplo, ¿se acuerdan que esta fórmula es equivalente, P y Q es equivalente con no P y Q es equivalente con P y no Q, etcétera, etcétera? Bueno, entonces, las contradicciones, esta es una contradicción que es equivalente con muchas contradicciones, esa se la llama Goton. La que se escribe así y no es otra cosa de escribir de otra manera el 0. Y el 1 es la clase de todas las tautologías. A esto es el 1 del álgebra. Que serían todas las fórmulas que son equivalentes con P o P. P o P es siempre verdadero. Entonces, arriba de acá van a tener la clase de P y Q y todas las equivalentes. Fíjense que yo pongo clase, no pongo la fórmula sola, sino todas las que son equivalentes con P y Q. El botón es P y P. Entonces acá tienen esta. También van a tener P y P. P y P es siempre verdadera, o sea que esa va a estar acá arriba. Después van a tener no P y no Q. Esta también va a estar ahí arriba. Entonces el dibujito del álgebra, bueno, está hecho en el apunte, no lo voy a hacer porque es muy largo. Entonces, los átomos son estas, son las más chicas. Los coátomos son los más grandes antes de llegar al 1. En el caso de las finitas hay, en el caso si no son finitas no hay. ¿Te quedó más o menos supo explicado el apunte, lo que dice el apunte? Sí, profe, sobre todo cuando me di cuenta de que era un conjunto de las fórmulas generadas, no solo de las proposiciones. Entonces ahora sí me aclara bastante. Gracias. Son las fórmulas generadas por esas dos letras. Son muchas las que podés. Pero entonces a esas fórmulas generadas metés todas juntas las que son equivalentes. Y a eso se llama clase de equivalencia. ¿Qué quiere? Entonces no es una fórmula suelta cuando vos representás. Porque vos para hablar de una álgebra necesitas tener la igualdad. Entonces tenés que definir qué es la operación, cuál es la operación en el conjunto de las fórmulas generadas, en el conjunto de las fórmulas generadas por P y Q, las letras P y Q, estas operaciones, entonces, ¿qué fórmulas te van a generar? Y vas a meter en una bolsita las que son equivalentes entre sí. Entonces va a haber muchas
en realidad son infinitas las que son generadas, pero las entre sí, las equivalentes entre sí, pero van a estar en una bolsa, que eso se llama clase de equivalencia. Entonces, por ejemplo, la clase de equivalencia de P, ¿quiénes van a estar ahí? Y bueno, por ejemplo, va a estar P o P, P y P. Todas estas, en apariencia, son letras distintas. Es distinto tener P que tener P o P. Pero estas fórmulas, lógicamente, son equivalentes. Esta es lógicamente equivalente con P y P. También es lógicamente equivalente con nono P. Entonces, están en una misma clase, nono P que P. Entonces, voy a poner nada más que un representante de la clase. Entonces, el representante de la clase va a ser P. El representante de la clase va a ser P. Ahora, P, conjunción Q, se puede ver que es más chico, su clase es más chica que la clase de P. Y también es más chica que la clase de Q. Por eso es que P y Q clase está por debajo de la clase de P en el dibujo de Hasse y está por debajo de la clase de Q. Pero ojo, son clases, no son letras sueltas, son las clases, donde yo puedo hablar de la igualdad. Es un ejemplo complejo, el de las fórmulas. Sí, profe. Me dejó pensando Léanlo bastante, pero más nuevamente claro. y seguimos charlando. En todo caso, vuélvanlo a leer todos y vuélvanlo. Están en el, ¿cómo se llama? En uno de los videos del año pasado está, además de estar en el apunte, está en uno de los videos y presten atención a la diferencia que hay entre pensar en las letras con las operaciones a pensar en el álgebra de las clases de las fórmulas proposicionales. Son cosas distintas. Bien. ¿Qué otra duda hay? Profe, yo le podría hacer una consulta sobre 2 puntos de la práctica de álgebra de Boole. Sí. El punto 12 que me planteé me dice demostrar que si 0 y 1 son el primer y último elemento del álgebra de Boole, entonces complemento de 1 es igual a 0 y complemento de 0 es igual a 1. Sí. No sabría cómo plantearlo. Yo creo que está demostrado, pero bueno, no importa. A ver. Primero uno tiene que demostrar que el complemento, una propiedad, que el complemento de un elemento es único. Bueno, vamos a usar la notación esta. ¿Qué quiere decir? Que el complemento sea único. Es decir, que si yo tomo X y llamo a su complemento, lo indico dado, vamos a escribir casi todo, dado X perteneciente a B, cualquiera, se llama complemento de X aquel elemento que verifica justamente estos dos axiomas. Algo se llama el complemento de X, aquel elemento que indicamos con X', tal que X más X' es 1, X por X' es 1. Entonces, muchas veces en matemática, cuando se quiere demostrar que algo es único,
se supone que hay dos objetos adentro de B que verifican esa propiedad. Entonces, primero, ¿qué sabemos? Todo elemento de un álgebra de Boole tiene complemento. Todo elemento de un álgebra de Boole tiene complemento. Es decir, existe X', tal que X más X' me da 1 y X por X' me da 0. Bueno, supongamos que hubiera dos complementos para un álgebra de Boole. Entonces voy a llamar a los complementos de X, a los dos que pudieran existir, los voy a llamar X'1 y X'2. Son los dos complementos que tiene X. Juegan de complementos, juegan ambos de complemento de X. ¿Qué quiere decir que jueguen ambos de complemento de X? Quiere decir que, díganme si se ve rojo, que X más X'1 me va a dar 1. Y que X por X'1 me da 0. Y que además que X más X'2 me da 1 y X por X'2 me da 0. Tengo dos objetos adentro de B que pretenden ser el complemento de X. Si son ambos el complemento de X, tienen que verificar esta situación. Tienen que verificar esa situación. ¿Se ve el planteo? ¿Se ve el planteo? Cuando Sí, uno profe. dice que algo es único en matemáticas, muchas veces se hace eso. Se supone que hay dos que cumplen la propiedad y se va a demostrar que son iguales. Ahora vamos a probar que son iguales. Es decir, supongo que hay uno que pretende ser el complemento de X, por lo tanto tiene que verificar este axioma y tiene que verificar este. Y hay otro que también quiere ser el complemento de X, entonces tiene que verificar este axioma y tiene que verificar este axioma. Vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a agarrar el elemento X'1. Por uno de los axiomas, ustedes saben que cualquiera sea el elemento que se me ocurra en el álgebra de Boole, cualquiera sea el elemento del álgebra de Boole, voy a llamarlo con otra letra para no meter la X que está jugando acá un rol especial. Supongamos que fuera W. W por 1 me da W, ¿no es cierto? Es decir, el 1 es neutro. Eso es un axioma del álgebra de Boole. El 1 por cualquier W me da W. Entonces, este X'1 lo puedo pensar como X'1 por 1. ¿De acuerdo? Porque todo elemento multiplicado por 1 da el elemento. Ahora, ¿saben qué 1 voy a considerar? Voy a considerar este 1. Voy a considerar ese 1. Entonces voy a escribir X'1 multiplicado por, y en lugar de 1 voy a escribir X más X'2. X más X'2. ¿Bien? Entonces ahora voy a aplicar propiedad distributiva de la multiplicación en la suma. Multiplicación es distributiva en la suma. Me va a quedar X'1 por X más X'1 por X2. Ahora,
Como x'1 quiere ser complemento de x, tenemos que pasar esto. Y acuérdense que la multiplicación es conmutativa. Entonces, x'1 por x también da 0. Esto vale 0. Y 0 más cualquier otro elemento da 0, ¿no es cierto? 0 más w siempre da w. Y un elemento por su complemento siempre da 0. Por lo tanto, este es 0 más x'1 por x2. Perdón, x'2. Me comí un primo. Voy a escribir en el otro renglón porque si no, no se ve. Entonces, esto es x'1 por x'2. Entonces, usé que x'1 es x'1 por 1. En lugar de 1, usé esto, porque el x2', el x'2 quiere ser también un complemento para x, entonces la suma da 1. Ahora aplico propiedad distributiva, como el x1' también es complemento de x según su pretensión, su multiplicación con x da 0. Entonces 0 más esto, da esto. Es decir, que al final, yo voy a tener que borrar el pizarrón, me queda que x'1 no es otra cosa que x'1 por x'2. X'1, llegamos a la conclusión que es lo mismo que x'1 con igual a x'2. Bueno, entonces vamos a tomar ahora, podría no hacer nada, pero lo voy a hacer. X'2 es x'2 por 1. En lugar de 1, ¿saben quién tomo? En lugar de 1, ahora voy a tomar x más x'1. Entonces tengo x'2 y en lugar de 1 tomo x más x'1. Distribuyo la multiplicación en la suma y me queda x'2 por x más x'2 por x'1. Como x'2 quiere ser neutro, complemento de x, el valor que tiene x por x'2 es 0. Entonces me ha quedado 0. Esto me ha quedado 0 más x'2 por x'1. Sumar 0 no hace nada, por lo cual me queda x'2 por x'1. Es decir, que x'2 también es el final de todo, que es x'2 por x'1. Entonces, si ustedes miran acá y se acuerdan que la multiplicación es conmutativa, este elemento y este elemento son iguales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hemos demostrado? Que si dos elementos quisieran ser complementos de uno cualquiera, los complementos son iguales. Es decir, el complemento de cualquier objeto es único. ¿Y qué tiene que cumplir el complemento de un objeto? Bueno, el complemento de un objeto tiene que cumplir que sumado con él me da 1 y que multiplicado con él me da 0. Primero, antes de seguir, ¿se entendió que la unicidad del complemento? ¿Se entendió lo que demostré? Sí, profe. ¿Se entendió para todos? Somos 40 que estamos en clase, menos 3 nosotros, 37. ¿Entendieron la demostración? Yo quería demostrar que había un único complemento. ¿Qué quiere decir que haya un único complemento? Que si alguien hace estas dos cosas,
con X, no hay dos que puedan hacer estas dos cosas. Siempre es uno solo. ¿Cómo lo hice? Bueno, pensé, propuse que hubiera dos cosas que verificaban la condición, estas dos condiciones y estas dos condiciones. Y logro ver que esas dos cosas, que se llaman distintos, porque uno lo llama X'1 y el otro lo llama X'2, y logro ver que son iguales. Eso quiere decir que cada elemento tiene un único complemento adentro de una álgebra de Boole. Cada elemento adentro de una álgebra de Boole tiene un único complemento. Entonces, cuando uno quiere ver que un elemento es el complemento de otro, cuando se quiere ver que un elemento es el complemento de otro, lo único que hay que ver es, dado un elemento, vamos a ponerle otra letra para que no usar tanto X. Si dado Z perteneciente a B, algo en B es complemento de Z, si verifica los axiomas que le exigimos al complemento, y es que Z más ese algo, que le vamos a llamar Z estrella, Z más Z estrella me da 1, y Z por Z estrella me da 0. A este Z estrella lo llamo el complemento de Z. ¿Y cómo lo anoto? Z'. ¿Está bien? La notación del elemento que verifica que sumado con Z me da 1 y que multiplicado con Z me da 0, por verificar estas dos cosas tiene que ser el complemento, porque no hay otro, lo acabamos de mostrar antes. Entonces, a este Z estrella lo anoto Z'. Notación. Bueno, entonces miren qué pasa. ¿Por qué el complemento de 0 tiene que ser 1? ¿Por qué el complemento de 0 tiene que ser 1? Entonces, alguien será el complemento de 0 si 0 estrella, el complemento de 0 será un Z estrella, un 0 estrella, vamos a ponerle, un 0 estrella, si 0 más 0 estrella me da 1, y 0 por 0 estrella, si 0 por 0 estrella me da 0, y si 0 más 0 estrella me da 1. Esto es lo que tengo que ver. Entonces, 0 estrella será el complemento de 0. Ahora, ¿qué pasa? Por las propiedades que sabemos que se verifican en una álgebra de Boole, que el 0 sumado con cualquier otro, uno de los axiomas del álgebra de Boole y sus propiedades es que 0 más cualquier X me da X. 1 por cualquier X también me da X. Tenemos esas propiedades. ¿No? Entonces, fíjense que si ustedes, para que acá les dé 1, sumando 0, lo que tienen que poner es un 1. Porque 1, 0 más 1, ¿por qué digo yo que tienen que poner un 1? Porque 0 más 1 da 1. 0 más 1 da 1. Y 0, otra propiedad que tiene, es que 0 por X da 0. ¿Bien? 0 por X da 0. ¿Bien? Entonces, acá también es cierto que 0 por 1
da 0. Entonces, el 1 verifica que multiplicado por 0 me da 0 y sumado con 0 me da 1. Entonces, verifica los axiomas para hacer estos dos, para hacer el complemento. Como el complemento es único, entonces el 1 es el complemento de 0. Entonces, el 1 es el complemento de 0. El 1 es el complemento de 0. También se demuestra que en general el complemento del complemento me da el elemento. X' viene a ser X. ¿Por qué? Y bueno, porque fíjense, si ustedes tuvieran el elemento X' y le suman X, les da 1. Y si a X' lo multiplican por X, les da 0, ¿no? Porque la multiplicación y la suma son conmutativas. Entonces, este X no es otra cosa que el complemento del que tengo acá adelante. Entonces, ¿quién es el complemento del que tengo acá adelante? Es el complemento de X'. Entonces, esto es X. ¿Y quién es el que tengo acá adelante? X'. Pero entonces su complemento es el que tengo atrás, es X. Es decir, que el X verifica las condiciones para hacer el complemento de X'. Es por eso que el complemento del complemento es X. ¿Por qué? Porque es único. Porque como verifica estos dos axiomas, el X verifica este axioma para X' y este axioma para X' acá, si verifica estas dos cosas es el complemento. Entonces, con eso dicho, ya al haber probado que el complemento del 0 es el 1, ya tenemos que el complemento del 0 vale 1. Entonces vamos a tomar el complemento de nuevo. El complemento del complemento sería el complemento del 1. Pero el complemento del complemento es 0. Entonces ahí te sale, el chico que había preguntado, parece que estaba por acá. Claro. No sé si era, no, Gabriel Robertino. Ahora se entiende, profe. ¿Se entendió? Sí, sí. Yo en un momento pensé en hacer algo así y despejar el 0, pero como que en un momento, por ejemplo, la multiplicación Que me acá no termina tenés quedando... inverso. No tenés inverso, no tenés, no podés hacer como un álgebra cualquiera, ¿no? Digamos, como en los reales. Que despejar el 0, vas a hacer el otro miembro. Eso no lo podés. ¿No? Claro. Muchas gracias, profe. Y el otro en el que estaba con dudas es el que le sigue, el 13. ¿Qué dice? Que dice, probar la ley de De Morgan, que es, entre paréntesis, XY, ¿cómo es? Complemento, o sea, el complemento afuera del paréntesis, es igual a X complemento más Y complemento. O sea, ¿cómo es que se llega a esa forma? Bueno, esto lo tenés que multiplicar. Esto será el complemento. Esto es esto. Esto es esto. Sí y solo sí. X, perdón, X por Y más X por Y' me da 1 y además XY por X por Y' me da 0. ¿Está bien? Acabamos de probar que el complemento es único. Entonces, para que este elemento, el complemento de X por Y, sea esto, yo tengo que verificar que esto cumple estas dos condiciones. Las condiciones de que sumado con el elemento me dé 0 y que multiplicado con el elemento me dé 0 y sumado con el elemento me da 1. Eso es lo que hay que probar.
Es decir, les voy a poner una letra que no esté en juego como está ahí, que son la X y la Y. Un elemento, U, W o lo que quiera. Si yo me dado U, perteneciente a una álgebra de Boole, U' es su complemento, le voy a llamar U estrella, es su complemento. Si U más U estrella me da 1 y U por U estrella me da 0. Si esto se verifica, entonces el U estrella es lo que estoy buscando, que es el complemento de U. Porque acabamos de ver que el complemento es U. Es decir, uno dice muchas veces que si algo opera como complemento, es el complemento. ¿Está bien? A ver, ¿qué cosa de la vida cotidiana les puedo decir así? Profe, ¿podría subir un poquito la cámara que es como que el pizarrón Sí. se ve cortado? Ahí está. Ahí. Gracias. Bien. Estoy buscando un ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo decimos que algo es un gato? Y bueno, si tiene 4 patas, tiene una colita, persigue a los ratones para comérselos, se pelea con los perros, etcétera, etcétera, tiene todas las características ese bicho para ser un gato o un felino parecido a un gato, ¿no? Bueno. Entonces, si un elemento de una álgebra de Boole, para él hay otro que sumado con el da 1 y que multiplicado con el da 0, bueno, este no tiene más remedio que ser el complemento de U. ¿Por qué? Y bueno, porque el complemento de U es único. Y nosotros hemos dicho que el complemento es aquel que verificaba estas dos propiedades. Si algo verifica estas dos propiedades, es el complemento de U. ¿De acuerdo? ¿Y por qué tiene que ser el complemento de U? Porque el complemento de U es único. Entonces, me están planteando si el complemento de X por Y puede ser X' más Y'. Entonces, este bichito será el complemento de X por Y si verifica con X por Y que la suma me dé 1 y que la multiplicación me dé 0. Entonces, vamos a hacer esas dos comprobaciones. Entonces, yo tendré que verificar si X por Y más X' más Y' me da 1, y si X por Y por X' más Y' me da 0. Si esto pasa, este bicho es el complemento de esto. Si pasan estas dos cosas, tienen que pasar las dos. ¿No? Bueno, entonces esto no lo sé, lo tengo que verificar. Si verifica estas dos cosas, es el complemento de lo que tengo adelante. Bien, entonces, a ver, vamos a distribuir. Hay que pensar en los axiomas que conocen. Son dos cosas independientes, ¿no? Esto es A y esto es B. Vamos a empezar con X por Y más, lo pienso entre paréntesis para que lo vean juntos. Esto me tendría que dar 1. Entonces, la distribución, que es algo que usamos poco, la distribución de una suma en la multiplicación, porque no estamos habituados nosotros. Entonces va a ser X más X' más Y' por Y más X' más Y'. Es decir, acuérdense que si tienen X, bueno, los axiomas siempre le metimos la X, ¿no?
Pero si tienen Z sumando a W por T, una de las propiedades que se verifica de la distributividad de la suma en la multiplicación, esto es Z por W más Z por T. Es la suma se distribuye en el punto, entonces es Z más W, Z más T. Haciendo multiplicación. La suma se distribuye en la multiplicación. Bien. Entonces, acuérdense que vale la propiedad asociativa de la suma. Vale la propiedad asociativa de la suma. Entonces, acá tengo, me olvidé un paréntesis ahí, ¿no? Porque es todo, esta suma se distribuye en esta multiplicación. Entonces va a ser esto más X, todo punto, y más esto, ¿sí? ¿Te escucho? Sí, yo te quería consultar, ¿por qué usted plantea X más y entre paréntesis X, ¿cómo era? X complemento más Y complemento? O sea, ¿de dónde sale la X que está delante del más? Porque estoy usando esta suma, perdón, esta propiedad. Si tenés Z más W por algo, bueno, lo tendríamos al revés, qué sé yo, para que te quede como ahí. Pasa que vale la propiedad conmutativa. Es decir, si vos tenés W por T más Z, entonces este Z más, esta más se distribuye en este producto. Entonces va a ser W más, perdón, por Z, me resulta tan difícil ver, más T, estoy escribiendo al revés, déjenme mirarlo de esta forma, es esto más esto, W más Z, por T más Z. Es decir, la suma se distribuye en el por. Entonces acá tenés una multiplicación. Entonces cada uno de los factores se te va a quedar sumado con el de atrás. Bueno, en lugar de tenerlo atrás lo tenés adelante, este producto. Entonces acá tenés X por Y más, esto pensarlo junto. Entonces todo esto está sumando a esta multiplicación. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser esto más, porque acá hay un más X, este es el X y esto es el paréntesis, entonces va un más, después viene un punto, porque acá hay un punto, va a ser Y más lo que está atrás. Esa es una propiedad distributiva particular de las álgebras de Boole, se distribuye la suma en el punto, se distribuye la suma en el punto. Claro, pero o sea, es como que yo tomo el complemento de X y el complemento de Y como si fuesen un valor único. No te preocupes por ahora por el complemento. Estoy aplicando una propiedad elemental de cualquier álgebra de Boole. Es decir, si vos tenés A unión B intersección C, eso es igual a A unión B intersección A unión C. ¿Está bien? La Sí, unión se distribuye en intersección de conjuntos. bien, sí. La unión se distribuye en la intersección de conjuntos. Si nosotros ahora cambiamos la operación de unión por la operación de más, como les dije que la pensaran, y la de intersección por la de producto, acá te queda más producto más. ¿Está bien? Es decir, la suma se distribuye en el punto.
También, como Ah, está bien. es conmutativo, sería lo mismo que tener B por C más A. Entonces esto va a ser B más A por C más A. ¿Estás de acuerdo? La unión se distribuye en la intersección. Y la intersección es conmutativa. Y Ah, conmutativa. Entonces, lo que tenés que entender es esto. Esa es propiedad. Bueno, también vale esta, porque es la conmutación de las operaciones. Entonces, acá tenés X por Y. A eso le vas a sumar una cosa. Le vas a sumar una cosa. ¿Está bien? Entonces va a ser el primero más el segundo. El segundo es este gordo. Y lo vas a multiplicar por el segundo factor más el segundo. Fíjate acá. Acá tenés A más B más C, que yo lo que te hice para que te ubicaras era que acá tenías una unión y una intersección. Entonces, la unión se distribuye en la intersección. La unión se distribuye en la intersección. Ahora, cambia unión con signo más. E intersección con signo punto. Si vos haces eso, acá te quedó A más y punto, ¿no? Donde diga unión, mete un más. Donde diga intersección, mete un punto. Para acordarte de las propiedades, como me preguntaste al principio de la clase. Entonces, la suma se distribuye en el punto. Acordate que las operaciones son conmutativas. Entonces, si yo tengo acá, son dos términos estos. Un término gordito, producto, un término gordito que es una suma. Entonces, en este producto, que se llama X por Y, el producto, que es la multiplicación de X con Y, voy a distribuir esta suma. Entonces, se va a distribuir sumando cada uno de los factores. Entonces va a ser X más esto, punto, Y más esto. Eso es todo lo que hice. No usé, está bien. no usé nada. Usé propiedad distributiva de la suma en el punto. ¿Hasta ahora bien? Sí, ahora me quedó claro. Gracias, profe. Porque, ¿saben qué pasa? Nosotros no estamos habituados a distribuir la suma en la multiplicación. Nosotros estamos acostumbrados a distribuir la multiplicación en la suma, porque en los números esta propiedad no vale. Esta propiedad en los números que aprendimos de jardín infante no vale. Por eso nos cuesta. Bien. Ahora, miren lo que tienen adentro de este paréntesis. La suma es asociativa. Entonces me va a quedar, voy a asociar de otra manera. Me va a quedar X más X' asociado de juntito con Y'. Todo este paréntesis va a estar multiplicado con otro paréntesis, donde ahí voy a hacer otro poquito de vuelta. Acá voy a conmutar estos dos y asociar. Ahora sí voy a usar que X y X' son complementos. Entonces, X más X' vale 1. Y 1 más cualquier cosa es 1. Muy académica la expresión. Y más Y' es 1. Y' más este elemento es 1. Porque se acuerdan que 1 más X siempre da 1. ¿No? Propiedad que sabemos que vale en las álgebras de Boole. Estoy usando que X más su complemento vale 1, que Y más su complemento vale 1,
y que 1 más cualquier elemento, 1 más cualquier elemento T, si no estuviera usado, vale 1. Esas propiedades valen adentro de un álgebra de Boole. Por lo cual, x más x' es 1. Le sumo este elemento, sigue dando 1. Y más y' es 1. Le sumo este elemento, sigue dando 1. Pero esto y esto se están multiplicando. Entonces estoy teniendo 1 por 1, 1. Porque 1 es neutro para la multiplicación. Entonces, ¿qué pasó? Algo que queríamos. A este elemento lo vamos a marcar con rojo, que es el que está acá. Le sumé este otro y me dio 1. O sea que vamos bien. ¿Está bien? Porque tenía que verificarse dos cosas. Tenía que verificarse lo de arriba y lo de abajo. Lo de arriba ya se cumplió. Que x por y más este bichito me dio 1. Ahora tengo que hacer este elemento por este bichito a ver si me da 0. Entonces, A acabamos de verlo. Vamos a ver si vale B. B. X por y. ¿Cuánto da cuando lo multiplico por x' más y'? Acá les va a resultar más natural. Porque tienen un elemento, pensémoslo todo junto, un elemento gordito, multiplicando una suma. Entonces va a ser la distributividad de este gordito en esta suma. Luego va a ser xy multiplicando a x' más xy multiplicando a y'. Acuérdense que la multiplicación es asociativa y conmutativa. Entonces yo voy a conmutar para que se me junten x con x', por las dudas para que todos los vean juntitos, y acá voy a asociar de otra manera. Entonces voy a conmutar y asociar. Entonces voy a escribir y por x', acá conmuté y asocié de otra manera. Y acá simplemente voy a asociar de otra manera x por y'. Haciendo eso, uso x y x' son uno complemento del otro, entonces el producto de un elemento por su complemento vale 0, entonces me queda y por 0 más x por y' también vale 0, porque es un elemento por su complemento, y todo elemento por 0 me da 0, entonces me queda 0 más 0, 0. Luego B se verifica. Entonces, ¿qué significó? Significó que este elemento que está de este lado, efectivamente es el complemento de este, porque este sumado con x por y me da 1, y este elemento multiplicado por x por y me da 0. Y nosotros acabamos de demostrar hace un momentito que el complemento era único. Dicho en otras palabras, es esto, que dado un u en B, si hay alguien que sumado con él me da 1 y multiplicado con él me da 0, ese alguien es el complemento de u. Entonces, el complemento de x por y es este. ¿Por qué? Porque opera como complemento. ¿Qué quiere decir cuando decimos opera como? Que multiplicado con el elemento me da 1, perdón, sumado con el elemento me da 1 y multiplicado con el elemento me da 0. Entonces el complemento de x por y es este. De la misma manera, les pido que solo ustedes, no conmigo, solo intenten hacer la otra ley de Morgan. Que yo voy a plantear lo que tienen que hacer. Que x más y punto va a ser x' por y'. Entonces, ¿qué van a tener que probar ahí? Y ahí, para que efectivamente el complemento de x más y sea este bicho, eso es lo que ustedes tienen que probar. Tienen que probar A,
que X más Y multiplicado por X' por Y' da 0. Y sumado, bueno, creo que allá lo llamé al revés, bueno, no importa. Y sumado con este bichito, me da 1. Esto no lo saben, esto es lo que hay que probar. Si eso pasa, entonces esto es el complemento de X más Y. Eso es verificar la ley de Morgan, las dos. ¿Se entiende? Ahora me quedó claro, profe. Está trabado para ¿Y a comenzar a los otros les desarrollar. quedó claro? Muchas gracias. ¿A los otros les quedó claro? Pregunto si a los otros alumnos les quedó claro. Mi parte Acuérdense sí, profe. del hecho que el complemento sea único para cuando uno tiene que probar que algún individuo, objeto, como lo quieran llamar, es el complemento de otro, hay que probar que la suma les da 1 y que la multiplicación les da 0. Entonces, si quieren probar que el complemento de X más Y, por eso se escribe X más Y complemento, es este objeto, tienen que probar que X más Y más ese objeto, cuando lo hacen el punto, da 0. Cuando hacen el más, da 1. Es decir, tienen que probar estas dos cositas. Si eso pasa, es el complemento. Bueno, hacemos un recreo y después seguimos con sucesiones que hoy no vimos nada y eso también entra en el parcial. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Porque estamos más o menos en la mitad de la clase. Sí, profe. Sí, ¿Le podría sí, hacer una profe. consulta? Profe, ¿podría hablar después sobre el principio de dualidad? Solo eso. Sí, bueno, ya. Lo que dice el principio de dualidad, Bueno, ya porque es rápido. Es decir, que si en las expresiones booleanas, viste que tienen sumas y puntos, y tienen el 0 y el 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos tenés una expresión que es X más Y por 0, entonces dice que si vos cambiás el más, cambiás el más por punto y punto por más y 0 por 1, y 1 por 0, obtenés una expresión dual. Entonces, ¿qué sería la dual de esto que está acá? Este más, suponete que esta expresión lo llamamos H. Esa expresión es un H. Entonces, la dual de H, la expresión dual de H, sería X punto Y más 1. Esa es la expresión dual. ¿De acuerdo? La expresión dual es esa. Ahora, ¿qué dice el principio de dualidad? Que si hay una propiedad en un álgebra de Boole que vale, su dual también vale. Ese es el principio de dualidad. Entonces, fíjense que 1
va, uno. Cualquier persona ha podido demostrar o ha visto en el apunte que x más 1 es igual a 1. Eso merece una demostración. ¿Cuál sería la dual? La dual de, si esta es mi h, la dual de h es x por 0 igual 0. Esta vale, y esta también vale. Y lo que dice el principio, que alcanza con demostrar una porque la dual vale. Entonces, si yo demuestro esta no sería necesario demostrarla porque es la dual. O demuestro esta y esta no la tengo que demostrar porque es la dual. Ese es el principio de dualidad. Que si algo es demostrable en un álgebra de Boole, si algo es demostrable, su dual también es demostrable. ¿Está? ¿Supo? Sí, profe, pero solo en una estructura con dos operaciones algebraicas. No, en un álgebra de Boole. Un álgebra de Boole, perdón, sí. Sí, En un álgebra de Boole. En un álgebra de Boole. Un álgebra de Boole, un álgebra de Boole, de verdad. En un álgebra de Boole. En otras no tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido, claro, tiene razón. No necesariamente. Solo para el álgebra de Boole. Bueno. Para nosotros, para las cosas que conocemos nosotros de álgebra, en un álgebra de Boole. ¿Eh? Bueno, Sí, ahora sí. creo. Profe, Gracias. Nos vemos después. No, a ver, Robertino, ¿qué falta? le quería consultar, ¿se sabe ya más o menos cómo va a ser el tema del parcial? Sí, ¿Algo? va a ser lo más. ¿Vieron todos los ejercicios que tienen en el apunte y por hacer? Bueno, todos los que los hicieron y los más difíciles son los que van a estar en el parcial. Yo me refería a la forma en la cual se va a tomar, o sea, cuándo Se va a nos va a tomar, se va a tomar como se subió el último trabajo en, ¿cómo se llama? En formulario Google. Se va a tomar así. Y nos vamos a tener que conectar con cámara y micrófono. No, sin, no. Esa era mi Yo duda. haría con cámara abierta, pero la cátedra ha resuelto creo que sin cámara abierta. Pero bueno, por ahora no se preocupen por eso. Tenemos una semana en la que tienen que estudiar. Y van a hacer, el mecanismo va a ser formulario Google. Ok. Como está haciendo el trabajo 3 que tienen que entregar para el jueves, creo, ¿no? Sí. Bueno, cierro y ahora. No, por favor, es I41 menos 5, o sea que sería I41, supongamos que es I45, menos 5 nos encontramos en el mismo canal.